Bueno, qué gusto iniciar la semana en Uno más Uno con esta entrevista en primer plano que promete ser bastante interesante. Está con nosotros el doctor Ramón Martínez Portorreal. Él es experto en derechos humanos, también en asuntos carcelarios. Y para nosotros y nosotros es un gusto tenerlo aquí en Uno más Uno. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy amable. No me han dado café todavía. Vienen por ahí. Porque yo estoy todavía ya lo andan buscando semidormido. Ramón, ¿ha visto esta polémica entre la Procuradora General de la República y el asesor de asuntos carcelarios o penitenciarios del Poder Ejecutivo, Roberto Santana? Ambas personas son amigas tuyas. Los dos. Los dos. Sí, los dos. ¿Y cómo califica esto? Hay un hecho que ninguno lo desmiente, que las cárceles son un desastre. Mira, el tema carcelario en República Dominicana es un tema muy complejo. A mí me tocó la oportunidad en el 95 de ser designado director general de prisiones. Y solamente duré en el cargo 120 días. Presenté renuncia. ¿Y por qué? Siendo el primer funcionario que le renunció a Joaquín Balaguer. Porque la corrupción instalada en el seno de la Dirección General de Prisiones, en el sistema penitenciario del país, era superior a la capacidad del director general. Entonces, como yo no soy Juan Pablo Duarte ni el padre Villini, yo dije, déjame renunciar porque necesito criar a mis hijos, porque un día me pueden dar 2 tiros, porque no puedo competir con un coronel que tenía 23 colmados en La Victoria. No podía competir con una ministra que estaba sentada en el Palacio Nacional que ponía en libertad a los presos por Dajabón y cobraba 150,000 pesos. No podía competir con la orden de libertad y la orden de prisión que te la daban al mismo tiempo. No podía competir con un desorden en el mando. No había gerencia. La policía por un lado, el ejército por otro, los burócratas de la procuraduría por otro. O sea, un verdadero caos en ese sentido. Y eso fue en 1995, que poco Pero eso ha variado. ¿Desapareció eso? Sí. Espérese, tranquilo. Una de las cosas que más me ha gustado es que pusieron mi fotografía en la puerta de la dirección de prisiones. Así. Y entonces estoy ahí muy elegante, muy joven. Sin embargo, cuando renuncié públicamente, no hice una rueda de prensa y culpabilicé. Porque una de las cosas que ocurre en la República Dominicana es que siempre buscamos un culpable. Pero no racionalizamos el tema. Recuerdo que esa noche, y por primera vez lo digo, el doctor Joaquín Balaguer me llamó a su despacho y me ofreció la Procuraduría General de la República. Porque como yo estoy tan preocupado, sería bueno que usted ocupara esa posición. Pero se olvidó que yo era amigo personal de Coste Morales. El doctor Coste Morales, que era mi jefe, era una gran persona. Yo no podía bajo ninguna condición aceptar un cargo de esa naturaleza, porque lo que yo había hecho entonces no tenía sentido. Pero esa es la conducta y el comportamiento de corrupción que hay en República Dominicana. Te ofrecen un cargo para que te calle la boca y los poderes fácticos siguen dirigiendo el país. Entonces, yo no acepté el cargo, le di las gracias al doctor Balaguer, me ejercité como un diplomático, manejé una relación directa con él, me dijo que él conocía a mi madre, que fue enfermera de Julia Molina en la era de Trujillo, y era quien abría la puerta para que Balaguer entrara a la casa de doña Julia por la cocina. O sea, te cuento todo esto porque la República Dominicana está vinculada a una serie de cambios profundos, pero tienen que ver con la realidad de mucha gente. Ustedes mencionaron ahorita a Milagro Ortiz Bosch, a doña Ibelice. Formaron parte de una generación de mujeres increíbles. Y tú te preguntas, ¿y las mujeres de hoy dónde están? ¿Y los cambios de hoy dónde están? Una de mis cuestionamientos que le hago a los grupos progresistas, a los grupos de izquierda, si tú quieres, es que se quedan en la efeméride. La izquierda dominicana es efeméride. Vive del pasado. Vive del pasado y en el pasado. No tiene un planteamiento para futuro. Entonces toda la izquierda tiene un líder en el pasado. Que Camaño, que Máximo Gómez, que fulanito, que los Corecatos, que lo que hicimos.
Y lo que vamos a hacer, y lo que se tiene que hacer. Doctor, pero volviendo a las cárceles y a la situación actual. Bueno. Déjame tocarte el tema de la cárcel. El tema de la cárcel tiene que ver primero con presupuesto. Segundo, con una política de Estado definida. Porque la hipercorrupción existente está instalada. Lo que allí yo escuché, y la tengo grabada ahí, la declaración de Roberto Santana. Esa es una declaración, primero sorprende, porque él ha estado vinculado en los últimos años al tema y conoce bien con detalle eso. Sin embargo, hay una situación un poco compleja en cuanto a que la denuncia que él hace no es más que la continuación de los males que han existido siempre. Por ejemplo, el antiguo modelo y el viejo modelo, eso es un disparate. Debe de haber una sola Dirección General de Prisiones con suficiente poder para poder establecer normas de administración de cárceles. El administrar una cárcel es una profesionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas denuncias sorprenden porque este es el mejor momento para el Ministerio Público en muchos años. No creo bajo ningún concepto que desde el despacho de Miriam Germán se haya hecho una sola acción que se pueda vincular a lo que él denuncia. Una sola. Pero mucha gente se pregunta qué pasa, porque parte de lo que denunciaba don Roberto Santana es que el encargado de prisiones de La Victoria cobra 7 millones de pesos a la semana. Espérate, hay que investigar eso. Entonces, no ¿cuál es la respuesta que va a tener la Dirección de Prisiones de la Procuraduría? No, el Ministerio Público tiene que investigar, no porque es grave ¿Gravísimo? Es grave. Entonces no se trata de una simple denuncia. Incluso dice la ley en materia de procesal penal que por el simple rumor usted tiene que investigar. Y ocurre que un funcionario de Estado dice que, espérate, yo tengo que investigar eso. Y eso ya eso trasciende a lo personal, a que si es Roberto, que si es, no, usted está diciendo algo grave. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que también hay que ver el escenario en que se hace la denuncia. Y hay que ver el escenario, qué es lo que se investiga. La construcción de la famosa Nueva Victoria, hay un elemento de corrupción muy profundo que toca elementos que están enquistados en el Estado. Y no podemos engañarnos. Los constructores de esa cárcel y de esa realidad están vinculados al presente gobierno. Entonces, yo no tengo la menor idea de que eso se va a investigar. Eso se va a quedar así. Pero se supone que la Cámara de Cuentas está haciendo una auditoría. Muy bueno, utilizaste la expresión correcta. Se supone. La Cámara de Cuentas es un cuento. ¿La nueva Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas como institución en la República Dominicana es un cuento. Yo fui director legal de la Cámara de Cuentas y sé cuándo, cómo y dónde se hacen las investigaciones. La Cámara de Legal no hace absolutamente... Te voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que la Cámara de Cuentas haya auditado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? No. ¿Y entonces? ¿Es autónomo? No, eso no tiene nada que ver con pero autonomía. La Cámara de Cuentas puede. Es autónoma, pero no produce sus recursos. Si son recursos son públicos, recursos del puede. Estado. Bueno, pero una A ponerte un ejemplo nada más. No te voy a poner... La Cámara de Cuentas audita aquí los fondos que se utilizan en el sistema de seguridad social, de las Fuerzas Armadas, de los maestros, del sistema de seguridad social. O sea, la Cámara de Cuentas es un cuento grandioso y costoso, pero no va a ninguna parte. La Cámara de Cuentas no va a llegar a ninguna... Es más, en la actual gestión no es de personas, es de resultados. Y voy a caer en un tema que me interesa muchísimo debatir en la opinión pública. En la República Dominicana no se tiene un concepto de gobernabilidad democrática. ¿Por qué aquí no avanzan los grupos liberales? ¿Por qué no avanzan los grupos de izquierda? Porque aquí no hay una gobernabilidad democrática. Aquí existen grupos enquistados en el poder sumamente inteligentes y que manejan el Estado a su antojo. Ustedes hablaban ahorita de la muerte de Trujillo, y excusen la digresión, pero hay un tema muy interesante. El 29 de diciembre de 1961, aquí se dio un golpe de Estado. ¿A qué se refiere, doctor? A la creación del Consejo de Estado.
La muerte de Trujillo no pasó por un proceso democrático de soberanía del pueblo dominicano a decidir su futuro. Ni siquiera las elecciones del 62. Que No, como tú dijiste, se no fue hicieron con elecciones. intervención, ¿Por claro. qué? Porque los poderes fácticos, vuelvo e insisto en los poderes fácticos, que es donde la gente no quiere pensar en este país. No, mucha gente ni sabe lo que es eso. Esos poderes fácticos encabezados por empresarios, iglesias, Fuerzas Armadas, poder militar. grupos conservadores tradicionales, conforman el poder político en la República Dominicana. Desde 1961. Sustituyeron a la dictadura y se instaló una nueva dictadura. El 29 de diciembre del 61, ese Congreso trujillista creó el Consejo de Estado sin elecciones, sin nada. ¿Quién dirigió eso? Eso lo dirigió el encargado del Buró de la República Dominicana en el Consejo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado. La muerte de Trujillo fue una operación de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. Y las consecuencias que siguieron fueron operaciones del Departamento de Estado. El Departamento de Estado creó, a través del señor Mocoso y la Alianza para el Progreso, el seguimiento de un Consejo de Estado. Sustituyeron la voluntad democrática del país. Gracias, Kenia. Joaquín Balaguer, a la cabeza, hizo todo un teatro. Creó el Consejo de Estado, se quitó él, puso a Bonelli, puso al otro, y nos dirigieron, y por eso vino la Guerra de Abril. ¿Para qué la Guerra de Abril? Para restablecer el gobierno legítimo que se había elegido, para darle un sentido constitucional al país. Entonces ese sentido constitucional de masa, democrático y abierto, fue liquidado. Y por eso es que en el 66, con las tropas aquí, se celebran elecciones y esos poderes fácticos se apoderan y están en el poder desde esa época. Y van a seguir en el poder en esa época. Aquí no hay ninguna esperanza de que un grupo progresista y liberal llegue a tener... ¿Y los partidos políticos? ¿Cuáles? No considera, bueno, el sistema de partidos políticos. ¿Cuáles? Hay 26 PLD, partidos. No, son siglas No electorales. han avanzado en la democratización interna. Siglas electorales. Si tú tomas a los partidos políticos en sentido general, tú dices, ¿cuál es la propuesta? Porque aquí tienen que haber 6 versiones de la seguridad social. ¿Por qué aquí la corrupción es un negocio? ¿Por qué el elemento más terrible de esta sociedad dominicana es la corrupción en todos los niveles? Hay corrupción en el sector religioso, hay corrupción en el sector educativo, hay corrupción en el sector militar, hay corrupción en el sector periodístico, hay corrupción... Esa es la realidad de la República Dominicana. Y usted Se no le ve da golpe avances. a la corrupción. Usted no ve avances con el nuevo Ministerio Exacto. Público, con casos que inclusive vinculan a figuras que antes uno no pensaba ver en un juicio, como hermanos del presidente de la República, generales activos. ¿No ve el doctor ahí como un avance? Te voy a poner un ejemplo. El avance tiene que darse en los estamentos del debido proceso de la ley. Si no se hace en el marco del debido proceso de la ley, no hay avance. Hay situaciones nuevas, pero eso no significa avance. ¿Qué dice el debido proceso de la ley? Para ponerle un caso. Ninguna persona debe ser enviada a prisión en forma preventiva, porque puede ser investigada en libertad. Porque la prisión preventiva no debe ser la regla. ¿Y cuál es la aplicación en República Dominicana? Que la prisión preventiva es la regla. Sí, el 70% más o menos. Y tenemos más de 16.000 o 26.000 presos preventivos. ¿Cuál es el avance? El avance no está en los juicios de televisión y de medios que hace el Ministerio Público. Porque no tiene una finalidad de carácter judicial, tiene una finalidad más política. ¿Está cuestionando la independencia del Ministerio Público? No es por Habla de independencia, direccionalidad no, es política. por manejo, que es diferente, ¿eh? Y por aplicación de lo que está establecido en el Código Procesal Penal. La República Dominicana es signataria del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 7 establece de manera categórica que la prisión preventiva no debe ser la regla. Doctor, pero Entonces cuando... yo te pregunto a ti si tú eres independiente, porque es más, te voy a dar un dato muy interesante. La doctora Miriam Germán tuvo ese criterio cuando habló del caso de Brecht. Ninguna de las personas investigadas en Odebrecht debió de ir a prisión, debió de ser investigada en libertad. Porque aquí
la presunción es un mandato constitucional, la presunción de inocencia. ¿Quiere decir eso que usted no favorece, por ejemplo, que el ex procurador general de la República, Alexis Medina y otros grandes casos de corrupción se estén conociendo bajo esta modalidad? No, yo creo que sí. Y creo que deben ser investigados ellos y todo el entorno de ellos. Pero digo yo con el tema de la prisión preventiva. No, es que si no es porque yo lo crea, porque la ley lo dice. ¿Por qué? Es más, te voy a poner un caso concreto, específico. En el caso de David de los Santos, el joven que acaba de ser asesinado en un cuartel de la policía, se le da 1 año de prisión preventiva. ¿Prisión preventiva para qué? ¿Para investigar qué? ¿Para aportar qué? Pero el mecanismo de investigación del Ministerio Público es errado. Enviarlo a juicio, ahí están todos los elementos. Y no solamente eso, ¿dónde están los ministerios públicos en los cuarteles? ¿Dónde están los ministerios públicos al frente de la investigación criminal como establece el Código Procesal? O sea, no me digan... Se supone que tenemos representantes del Ministerio Público en todos los cuarteles. Nombre, formalidad, no investigación. En la Argentina, por ejemplo... La investigación la sigue haciendo la policía. Oh, pero claro que sí. Y ustedes hablaron de reforma. ¿Cuál reforma? ¿A qué modelo ¿Qué debería...? ¿Puede la Procuradora General de la República, que es la máxima representante del Ministerio Público, realizar un proceso de renovación de todos esos fiscales y ponerlo a trabajar? Ella podría, pero eso tiene que ver con un poder político que no lo tiene. Para usted ser Procuradora de la República tiene que tener un poder político. Bueno, poder político significa poder investigar a todo el mundo y hacer que se cumplan las normas establecidas en la ley, no inventarlas. Pero el obstáculo que se le señala a Miriam Germán no es ese. No es el del poder político supremo, poder ejecutivo. Es que el que está en el poder político no... Es el hecho de que tú tienes un cuerpo que integra el Ministerio Público, que es adverso en muchos casos. Claro. Sí, no, pero no es un problema... Es que no es un problema de personas, déjame explicarle. Es sistémico, no es de personas. No es de personas. ¿Por qué dicen que el Ministerio Público es independiente? ¿Y quién lo dice? ¿Quién puso a correr la bola de la independencia del poder del Ministerio Público? Bueno, yo soy de lo que creo que a Miriam se designó ahí por aclamación. Sí, no, y fue una excelente decisión. Por aclamación. No, y no solamente fue... Y ella misma... Ella ha confesado, yo le creo, que a ella nadie la ha llamado. Nunca la han llamado. Exactamente, qué bueno, no tienen que llamarla porque ella está dentro del sistema, no tiene que llamarla. Además, te voy a poner un caso. Aquí se eligió el defensor del pueblo violando la Constitución de la República. El artículo 92 de la Constitución de la República eligió fuera de todos los plazos un defensor del pueblo. Y tú te preguntas, ¿y qué está haciendo? Además de no hacer absolutamente nada, ha enajenado la posición. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque lo vimos muy activo en el caso del Canódromo, señores, no confundan el activismo personal, el activismo mediático. Es un problema hablar con los periodistas, ¿eh? Porque aquí la gente cree que tú llevas un tema a la prensa, está la solución. No es el caso. Y yo fui uno de los ¿Cuáles son las críticas que tiene frente al defensor del pueblo? ¿Qué es lo que está haciendo mal? No es lo que está haciendo mal, no, es que no tiene una visión del Estado. Es un funcionario del Estado. No es un empleado del gobierno. Él tiene que tener una posición. ¿Cómo es posible que él diga que no lo van a dejar entrar en un sitio? Eso indica tu debilidad institucional. Y no solamente eso, ¿dónde está ese expediente? ¿Qué ha pasado? No te dice que no hay fuerza, no te dice que no ha sido tomado en consideración, porque los poderes fácticos y poderosos de este país están por encima de su decisión. Están por encima de su voluntad, no es de persona. Pero está haciendo un esfuerzo por lograr el pleno ejercicio. A mí no me consta que está haciendo ningún esfuerzo. Bueno. Doctor, con su permiso y con el de mi colega y compañero Adalberto y el de ustedes que nos ven, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir esta interesante conversación con el doctor Martínez Portorreal, así que no se vayan lejos.